Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Jesucristo. Primero que todo, feliz sábado. Este día sábado santo quiero compartirles un poco del conocimiento de la Escritura para que lo contrastemos con un tema contingente que está viviendo nuestra sociedad actualmente y que lamentablemente nosotros los cristianos, considero personalmente, no hemos tomado el papel, la responsabilidad que nos corresponde en medio de esta sociedad para ayudar, para desempeñar el rol que Jesucristo mismo nos entrega, el cual dice relación con nuestra función como luz y sal de la tierra. El tema contingente es la ideología de género. Quiero que hablemos un poco de este tema y luego vamos a desarrollar el trasfondo espiritual, las consecuencias espirituales que acarrean, que arrastran este tipo de ideologías y que lamentablemente la sociedad no comprende por no manejar precisamente este conocimiento que se nos ha sido confiado, entregado a la iglesia, a quienes somos columna y baluarte de la verdad, pero que por distintas razones, que yo no voy a juzgar, lamentablemente esta iglesia, esta columna y baluarte de la verdad, ha callado, ha silenciado su voz en medio de las tinieblas, y al hacerlo se convierte automáticamente, lamentablemente para nosotros, en cómplice del plan del enemigo para enredar a la humanidad nuevamente en sus mentiras, en su engaño y en su distanciamiento con Dios. Vamos a hablar un poco. La ideología de género lo que considera es que nuestro comportamiento, que está bifurcado, ¿cierto?, en masculino y femenino, es producto de la influencia cultural y social del entorno, y la propia sexualidad depende más de los acontecimientos biográficos y sociales de nuestra vida que de las características fisiológicas. Ser hombre o mujer entonces no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por nuestra cultura. Eso es lo que propone la ideología de género. También considera que la exclusividad de la relación entre hombre y mujer es una construcción social y cultural que es útil para mantener la hegemonía del dominio masculino, es decir, es una herramienta para que el machismo se imponga en la sociedad. Un dominio que constituye la superestructura de lo que denominan sociedad patriarcal. Es importante que nosotros los cristianos empecemos a interiorizarnos de estos temas, de estos términos, para que comprendamos bien cómo está desarrollándose, cómo está desenvolviéndose la sociedad de la que nosotros somos partes y a la que hemos sido llamados a ser luz al mundo, sal de esta sociedad. Si nosotros perdemos de vista ese rol, entonces, tal como dice la Escritura, ¿para qué sirve la sal cuando pierde su propiedad? No sirve para más nada que para ser echada fuera y pisoteada de los hombres. No sé usted, querido, querida, hermano en Jesucristo, pero yo quiero ser útil al servicio de Jesucristo y no ser pisoteado de los hombres, no ser pisoteado de la sociedad. Y este rol, esta función, la podemos desarrollar única, exclusivamente, comprendiendo el mundo, entendiendo espiritualmente los alcances de lo que hacemos y de lo que no hacemos, y también teniendo el conocimiento de la Escritura. Porque de lo contrario, sin el conocimiento de la Escritura, nosotros lamentablemente, históricamente, más bien nos sucede exactamente lo mismo que al pueblo de Israel antiguo. Estamos en riesgo de ser destruidos. Entonces, entendiendo nuestro rol, nuestra responsabilidad y las herramientas que debemos manejar, es que he decidido conversar de este tema públicamente, porque nosotros como cristianos tenemos que aprender a alzar la voz, a hablar con la verdad, a no tener temor, a expresar nuestra creencia, nuestros principios, que la sociedad no nos atemorice utilizando palabras como
odio, intolerancia, persecución, palabras que de verdad no están en nuestro vocabulario. En nosotros debe existir la verdad de la inerrante palabra de Dios. Y debemos estar preparados en todo tiempo para defender aquello que nosotros creemos, con mansedumbre y con conocimiento cabal de la Escritura. Entonces, retomamos. La ideología de género considera entonces que la exclusividad entonces de la relación entre hombre y mujer es un trabajo social que busca, como dije antes, que el machismo se imponga, el dominio del machismo se imponga, lo que ellos, como decía antes, denominan la superestructura de la sociedad patriarcal. Esta mentalidad es una consecuencia de extrapolar el sentido de la naturaleza misma, cuya singular lógica, o más bien, queridos, ilógica, deriva del hecho de concebir que las cosas no dependen de lo que son, sino de lo que uno desearía que fuesen. El término ideología de género, o feminismo de género, fue acuñado por Christina Hoff Sommers en su libro ¿Quién robó el feminismo?, a finales de los años 60, en su etapa de feminista radical. ¿Por qué utilizan la palabra género en vez de sexo? Porque para la ideología de género, el término sexo hace referencia a la naturaleza e implica dos posibilidades solamente, varón u hombre. Perdón, varón o mujer, que son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual biológica. De la biología se desprende solamente el sexo femenino y el masculino. Entonces, esto le estorba, le molesta y no le sirve a la ideología de género. Por lo tanto, ellos omiten la palabra sexo y la reemplazan por la de género. ¿Por qué? Porque ese término procede de la lingüística y permite tres variaciones: masculino, femenino, neutro, y todo lo que la imaginación dé para utilizar. ¿Se fijan? Esa es la idea de cambiar el sexo por género, ideología de género. Ellos dicen que hay que educar a los niños sin entregarles tareas sexo específicas. Es decir, que no estén amarradas las tareas que nosotros les encomendamos a los niños con su sexualidad. Porque su padre, dice, le ha regalado, por ejemplo, a un niño juguetes de niño, eso entonces va formando en ellos, eso es lo que ellos creen, esto de creer que el niño es niño. En realidad él puede creer lo que quiera creer, es lo que defiende la ideología de género, y puede decidir en qué convertirse cuando sea un adulto. Entonces tenemos que educarlos. Y aquí es donde comenzamos a contrastar la ideología de género con la Escritura. El educar a nuestros hijos, a los niños, desde su más tierna infancia, es exclusiva responsabilidad de los padres. No importa lo que diga la sociedad. Para nosotros los cristianos es importante atender a lo que la Escritura nos ordena. Y Deuteronomio 6:4 es un llamado a la nación de Israel, es un llamado a todo cristiano. Dios nos dice que Él es un Dios y nos ordena que amemos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es el primer gran mandamiento. Y estas palabras, haciendo referencia a las instrucciones que Dios le entregó al Israel antiguo, a los mandamientos de Dios para su pueblo, estarán sobre tu corazón. Nos habla a nosotros los padres. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. La ideología de género, queridos, pretende robarnos, quitarnos este rol fundamental en el desarrollo de nuestros hijos, en la enseñanza, en la educación de nuestros hijos, no permitiéndonos transmitirle lo que Dios nos ordena como padre, y que en definitiva son lo que se traduce en la bendición futura para su familia. Es decir, la ideología de género, queridos,
quieranlo entender o no, quieranlo comprenderlo de esta manera o no, ataca directamente al seno familiar, la base de la sociedad. Y esto, queridos, que también quieranlo entender así o no, es así, es un movimiento social y político. Así como Marx y Stalin, ¿cierto? Querían que el comunismo se convirtiera en un paraíso donde no existiera, ¿cierto?, diferencias sociales, diferencias de bienes económicos, por lo tanto la igualdad acababa con la burguesía y el proletariado. Así también, queridos, la ideología de género pretende acabar con la desigualdad entre los sexos. Ya no es lo que inició en un principio, cuando era una lucha feminista. No, ahora lo que quiere es disolver la dualidad de sexo masculino y femenino. Entonces, la verdad es que la ideología de género, queridos, no pretende mejorar la situación de la mujer, ni conseguir ya su igualdad con el hombre, sino que va mucho más allá. Lo que pretende ahora es suprimir completamente cualquier distinción que exista entre lo femenino y lo masculino. ¿No me cree? En abril, en Inglaterra, la BMA, la Asociación Médica Británica, sugirió que los médicos se abstengan de decir futura madre, porque esto era ofensivo para quienes son heterosexuales y viven su sexualidad de otra manera. En 2011, también en Inglaterra, se promulgó una ley en la que los pasaportes internacionales debían suprimir el padre o madre, y reemplazaron estas palabras por progenitor 1 y progenitor 2. Eso es ley. En julio del 2017, el Metro de Londres cambió el mensaje que entregaba a los pasajeros, a los usuarios, que decía señoras y caballeros, por un hola o buenos días a todos. Y recuerda a sus empleados que si caen en el error de hacer algún anuncio específicamente a las señoras y caballeros, van a hacer recordatorios que no es conveniente usar ese tipo de palabras. Y aquí es donde quiero que empecemos a analizar también este tema con visión espiritual, fundamentados en la Escritura. Vamos a Génesis, capítulo 1, la creación. En el principio dice, creó Dios el cielo y la tierra. Y el versículo 13 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo 6 dice, y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. El versículo 9 dice, y dijo Dios, júntense las aguas, que están debajo de los cielos en un lugar. El versículo 11 dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. El versículo 14 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. El versículo 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas criaturas que se mueven y tienen vida. El versículo 24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y fue así. El versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, a su imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué leí esos versículos? Porque en todos dijo Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios es que todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos fue creado, es hecho por el poder de la palabra. Yo quiero llevarlos a esta reflexión, a lo importante del uso de la palabra, a la importancia
espiritual que tiene la palabra en la vida del hombre. Juan 10, versículo 10. Quiero sacarlos un poco de la palabra para traerlos a entender la misión de nuestro enemigo, Satanás. Dice, el ladrón, así lo cataloga Jesucristo a Satanás. Dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estos son los objetivos de Satanás. Matar, hurtar y destruir. Juan 8, versículo 43, Jesucristo se enfrenta a los judíos y les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Se fijan? Siempre en medio la autoridad de la palabra. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, Satanás, cuando habla mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es verdad. La palabra de Dios es verdad. El uso correcto de la palabra tiene un propósito para nuestra vida física, material y también para la espiritual. Génesis 3 dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así fue como comenzó el engaño, a través de la mujer, tal como lo hace la ideología de género, a través de la mujer, tratando de obtener una igualdad, entre comillas, entre el hombre y la mujer. ¿Y la mujer qué le respondió a la serpiente? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, desde el principio Satanás ha tenido siempre los mismos objetivos: mentirnos, engañarnos, hacernos creer que lo que Dios dice no es lo que realmente quiso decir. Si no, sabe Dios, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis, que el día que comiereis de él, del fruto que estaba prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ustedes saben, queridos cristianos, a ustedes me dirijo. Ustedes saben que uno de los pecados más abominables para Dios es la idolatría. Abominable, asqueroso, vomitivo. Se los traduzco, eso es lo que significa abominable. Es algo asqueroso para Dios, la idolatría. Y Satanás siempre ha querido generar enemistad entre Dios y la humanidad. En el inicio, haciéndonos creer la mentira y haciéndonos creer que nosotros podemos ocupar el lugar de Dios, así como Él también lo quiso usar, por lo cual fue destituido de su lugar, castigado y reservado para el día del juicio. Juan capítulo 1. Juan nos presenta a Jesucristo como el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Cada vez que Dios dijo, algo se creó, algo obedeció a su palabra, algo fue realizado para la honra y la gloria de su nombre. Y Juan pone a Jesucristo como un verbo, como la palabra hecha carne, hecha hombre. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la luz, dice el versículo 5, en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hoy, nosotros cristianos, estamos perdiendo la capacidad espiritual de comprender espiritualmente lo que sucede a nuestro alrededor, en lo que la sociedad nos está arrastrando,
porque hemos perdido nuestra comunión, nuestra relación espiritual. La perdimos allí en el paraíso cuando desobedecimos, cuando le creímos a la palabra de Satanás y no obedecimos a la palabra de Dios. Allí perdimos la conexión. Allí comienza nuestra enemistad con Dios. Pero nosotros dejamos de ver estas cosas espiritualmente y las vemos carnalmente. Y decimos y aconsejamos a las congregaciones no hablar de estos temas, apartarse del mundo, equivocadamente, concepto equivocado. Apartarse del mundo es vivir en santidad. Pero usted no puede vivir separado del mundo y pretender ser luz y sal del mundo. ¿Se da cuenta lo importante que es entender la Escritura en contexto y obedecer a la palabra de Dios y las consecuencias de desobedecer a la palabra de Dios? Entonces, volvamos al tema de la palabra, de la importancia de la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí ya empezamos a entrar en otro terreno. Ya hablamos del poder de la palabra de Dios, de cómo todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en el uso de la palabra en el hombre. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿De la lengua qué procede? Sino las palabras. Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice Proverbios 18:4: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. ¿Se fijan? Entonces la Escritura nos enseña que las palabras tienen un poder, así como la palabra de Dios al principio, así como Jesucristo es la palabra hecha hombre, personificada, así también nuestras palabras tienen el poder de dar vida y muerte. Esto es también una analogía de los dos caminos que Dios ha puesto delante de nosotros. Mateo 12:36, Jesucristo nos habla: pero yo os digo que toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se fijan? Lo importante que es el lenguaje que nosotros utilizamos, las palabras que utilizamos. Y cuando nosotros permitimos que temas como la ideología de género pasen inadvertidas si nosotros no participamos en descubrir la mentira que hay enlazada a ese tipo de ideologías que quieren suprimir las palabras originales, el lenguaje original, para sustituirlo en mentira, en engaño hacia la humanidad, arrastrando el enemigo por medio de ese tipo de ideologías a la humanidad, a la enemistad directa con Dios, en desobediencia a su palabra original, nos convertimos en cómplices, nos convertimos en instrumentos del enemigo, porque callamos la palabra de Dios, porque dejamos de utilizar el don que Dios nos ha dado como administradores de la creación, el regalo maravilloso, la posición de lujo en la que nos puso. Claro, hemos perdido la conexión espiritual con Dios, no entendemos nuestro rol, no comprendemos la importancia para lo que somos útiles, el privilegio que Dios nos ha otorgado de ser luz y sal del mundo. Deuteronomio 30, versículo 11: este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. La Escritura, queridos, no está oculta, no está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros y la traerá? Y nos la hará oír para que la cumplamos. No está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga, nos la haga oír a fin de que la cumplamos? Está cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti dos caminos: la vida y el bien, la muerte y el mal. Y cuando nosotros callamos y permitimos que este tipo de conocimientos entregados a la humanidad
engañados por las tinieblas, por el dominio de Satanás, que este tipo de ideologías se inmiscuyan dentro de la sociedad, sin hacer nada por descubrir la mentira, solapada, por descubrir el alcance espiritual que realmente tienen este tipo de ideologías, nosotros dejamos de ser la luz y la sal del mundo y pasamos a ser esa sal que no tiene propiedad, que no tiene sabor y que debe ser pisoteada de los hombres. Le recuerdo, querido, ¿usted quiere ser pisoteado de la sociedad o quiere cumplir el rol al que le ha llamado Jesucristo, al que le ha llamado el Padre a través de su Hijo? Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre no puede comprender los pensamientos de Dios. Y allí es donde entra usted. Allí es donde usted debe entender, empoderarse de su rol, de su responsabilidad. ¿Y por qué no puede entender el hombre los pensamientos de Dios? Volvemos siempre a lo mismo, porque no está conectado espiritualmente al Padre. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, continúa Isaías, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Nosotros estamos deteniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, el efecto de la palabra de Dios no se está viendo reflejada en la sociedad. Y el enemigo está utilizando lenguaje distinto, está cambiando la palabra original. ¿Para qué? Se lo voy a decir al final. Efesios 6, 10. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fortaleza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Esa es la lucha. Esa es la lucha que la sociedad no va a ver, pero que nosotros tenemos que ver con nuestra vista espiritual, discernir con el discernimiento espiritual, con el conocimiento de la Escritura. ¿Y cómo vamos a enfrentarnos a esa lucha? ¿Cómo vamos a resistir el día malo y estar de pie al momento del retorno de nuestro Salvador? Tomando toda la armadura. Y dentro de toda la armadura, una de las cosas muy importantes, todas son importantes, pero una muy importante, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque esta es una lucha espiritual. Y sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, usted jamás verá los alcances espirituales de ideologías, de pensamientos de hombre como la ideología de género. Jamás. Hechos 26, 18. Pablo, exponiendo cuál era su rol, por qué Dios le trajo a la conversión, al arrepentimiento, porque le dio una tarea, para que abra sus ojos. Querido, esa es su responsabilidad, que usted abra los ojos de aquellos que están en tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y nosotros, callando frente a ideologías dirigidas por el enemigo, con alcances espirituales profundos, que buscan suprimir, cambiar el lenguaje original, buscan redireccionar el poder de las palabras. Nosotros callando frente a esas ideologías, estamos dejando que el mundo permanezca en tinieblas,
No estamos ayudando a que se conviertan de las tinieblas a la luz, que vengan a la bendición que significa vivir entre los santificados. Ezequiel 33:7, el rol del cristiano, atalaya. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Con ese rol estoy cumpliendo yo hoy en su día santo. Estoy escuchando la palabra de la boca de Dios. Estoy entendiendo el poder de la palabra, la autoridad, la relevancia, no solo material, física, sino la espiritual, de la palabra inerrante de Dios, que tienen para mí tres aristas. Son eternas, son perfectas y tienen un propósito. Mientras el cristiano no comprenda que la palabra de Dios es eterna, es perfecta y que tiene un propósito, jamás va a entender su rol. Jamás va a asumir y empoderarse del rol que debe asumir dentro de la sociedad en la que se desenvuelve y vive día tras día. Si ellos, una vez que usted los amonesta, no se vuelven de su pecado, es problema de ellos. Pero si usted no los amonesta y deja que sean arrastrados por la mentira, el engaño de Satanás y continúen en enemistad con Dios, su sangre, la sangre de ellos, es sobre su cabeza. A usted le va a ser demandada. Yo entiendo esa responsabilidad como la entendió el apóstol Pablo, como la entendieron los discípulos, como la entendió la iglesia primitiva, y por eso me molesto en tomarme este tiempo de este día santo para hacerles notar el alcance espiritual de esta lucha, de esta guerra de ideologías, porque el hombre natural no las entiende, porque para entender este tipo de luchas, este tipo de alcances espirituales, es necesario tener el conocimiento de la Escritura y el Espíritu de Dios en su vida. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. No hablamos con palabras que enseña la humana sabiduría, sino que en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Jesucristo? Porque si tuviéramos la mente de Jesucristo, discerniríamos el desarrollo espiritual de esta lucha que se está llevando a cabo en términos sociales hoy. Colosenses 1, versículo 9. ¿Qué pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice el versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Queridos, no caigamos en el error de la mujer allí en el jardín. No creamos a la palabra de Satanás, que hoy día, como les decía al principio, está usando todos los medios a su alcance, toda su autoridad sobre los poderes del mundo. ¿Para qué? Para suprimir el lenguaje original, para suprimir la palabra y el poder de la palabra, convirtiéndonos igual como quiso hacer en el jardín del Edén, haciéndonos creer que podemos ser como dioses,
que podemos cambiar el poder de la palabra original, que nosotros podemos decir que aunque ustedes me vean como hombre, que aunque la biología diga que yo soy hombre, que fisiológicamente soy un hombre, si yo digo que soy mujer, el poder de esa palabra debe generar en ustedes la convicción de que yo soy mujer, convirtiéndome en Dios, convirtiéndome espiritualmente gracias al engaño del enemigo en un idólatra, uno de los pecados más grandes, uno de los pecados más asquerosos para Dios. Queridos, yo les invito a reflexionar en el verdadero alcance espiritual de la ideología de género. ¿Quiere desechar la autoridad de la palabra de Dios? ¿Quiere desechar el uso y el propósito de las palabras para transformarlas a su antojo en una herramienta más que separe a la humanidad del hombre? Si usted no cree que la humanidad está separada del hombre, entonces, querido, ¿para qué vino Jesucristo? Si la Escritura nos revela que vino a reconciliarnos con Dios. Y si usted ha creído en Jesucristo, ¿por qué no está cumpliendo con su rol de ayudar a esa gente que está siendo arrastrada por el engaño del enemigo para traerles al conocimiento de la verdad? Déjese de creer en que Dios no necesita de usted, en que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y con esto me refiero a que se deje de creer equivocadamente, porque efectivamente Dios puede hacer lo que Él quiera, de la manera que Él quiera, pero Él ha sido quien ha decidido incluirlo a usted en el plan de salvación para la humanidad, para la humanidad. Así que usted no va a cambiar los planes de Dios. Por lo tanto, yo le invito a reflexionar en lo siguiente hoy. ¿Usted quiere vivir en obediencia a la palabra de Dios? ¿O quiere ser utilizado como el enemigo utiliza a la sociedad, creyendo que absteniéndose de estos temas tan importantes, tan relevantes, que hoy no se enseñan, no se discuten dentro de las congregaciones porque queremos apartarnos equivocadamente, no en santidad, sino equivocadamente del mundo, dejando nuestro principal rol en manos del enemigo? Porque si usted no está ahí, en medio de las tinieblas, nadie resplandecerá por usted. Queridos, yo les invito a reflexionar en la autoridad de la palabra de Dios, en que de verdad todo lo que Dios ha escrito, todo lo que Dios ha dicho y la forma que Él ha creado y diseñado para relacionarse con nosotros es la palabra, y que entienda el alcance espiritual de esta, para que usted no deje que el enemigo use también la misma herramienta para hacerle creer a la humanidad equivocadamente que puede ocupar el lugar de Dios, y de esta manera arrastre al engaño, a la mentira, a toda la sociedad, como ya lo ha hecho en otros países, como ya está avanzando fuertemente en nuestra nación. La invitación, queridos, es a informarse. La invitación es a estudiar y adquirir el conocimiento de Dios, a prepararse espiritualmente con toda la armadura de Dios, para que usted pueda pararse y resistir en el día malo. No ocultarse, no callarse, no encerrarse en la burbuja de su congregación. Usted está llamado a ser atalaya, usted está llamado a ser el que dé la voz de alerta del pecado, usted está llamado a ser la columna y baluarte de la verdad. ¿Está cumpliendo con ese rol? Que Dios le bendiga, reflexione y que Dios le fortalezca para que el Espíritu de Dios le convenza de la verdad y le conduzca a la obediencia. Que tengan todos un feliz término de sábado y una semana bendecida. Que Dios les bendiga.